Bien, pues buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a esta segunda sesión de las segundas jornadas por la justicia alimentaria en la ciudad. Soy Evaristo Villar y me toca moderar esta mesa. Estas jornadas las hemos pensado en continuación de las primeras que tuvimos hace un par de años, ¿no? Y que justamente llevaban el mismo título, por la justicia alimentaria en la ciudad, inspiradas en la Carta contra el Hambre, organizadas aquí, o que tuvieron lugar aquí mismo, y organizadas prácticamente por los mismos grupos, es decir, por la red solidaria de movimientos de aquí, de El Santa, organizadas por el FUGEN y la plataforma de la Carta contra el Hambre, ¿no? Bien, en estas segundas jornadas queremos fijarnos sobre todo en las alternativas que se están dando al problema de la alimentación y lo que se está llamando ya la emergencia alimentaria, ¿no? De hecho, el subtítulo que se le ha puesto, como habéis visto, es el de Cocinando alternativas en los barrios. Nos importa sobre todo no solamente el problema, sino ver qué alternativas se están organizando ya. Permitidme que simplemente tenga un momento de recuerdo a la anterior, a la asamblea o la reunión que tuvimos la semana pasada, que fue realmente una jornada muy rica en la que nos centramos fundamentalmente en la soberanía alimentaria, con tres momentos importantes, que uno fue el recuerdo, el análisis, la presentación de lo que es la crisis o el fenómeno de la alimentación, digamos la crisis alimentaria, sobre todo basándose en las grandes causas que están produciendo todo esto, como es, qué sé yo, pues vamos a suponer, pues la mala distribución de los alimentos. Se habló de esto, se habló también, por ejemplo, de los conflictos entre los países, se habló del cambio climático, se habló, por ejemplo, también otra de las causas fundamentales, la divergencia tan enorme que existe entre los productores de alimentos y la comercialización de los mismos, que hoy día los tenemos ahí nada menos que con los tractores en las calles, ¿no?, reclamando algo que nos parece tan justo y tan normal. Ese fue uno de los aspectos. Otro aspecto importante fue que tener una mirada al momento que estamos viviendo. Todas las cosas tienen un contexto, y el contexto sociopolítico, no solo geopolítico a nivel internacional, sino, digamos, el momento político de este país, pues nos parecía que no es un momento neutral, que es un momento importante pues para abordar este tema de la emergencia alimentaria, ¿no? En concreto, pensamos, o se habló de que era un momento muy importante para lanzar la iniciativa legislativa por el derecho a la alimentación, que estuvo a las puertas de ser aprobado en la Comunidad de Madrid en la legislatura anterior, y que no se aprobó por un voto, es decir, cuando ya todo estaba prácticamente cocinado, pues resulta que no salió adelante. Bueno, pues nos parecía que ahora, en este momento, con un gobierno de coalición que puede ser más sensible a estos temas, sería el momento de lanzarlo a nivel nacional, y para ello se necesitaba como una base social fuerte, una base social, que un sujeto que fuera capaz de dialogar, de debatir con el gobierno, de interesarle por este tema, y se dieron una serie de nombres y de colectivos que habría que ir contactando, ¿no? Y se habló también de la relación entre la agroecología y el problema de la alimentación, ¿verdad?, que está teniendo no solamente en la lucha contra el hambre, sino también en la producción de otra serie de alimentos y sobre todo de protección de la tierra, ¿no? Bueno, pues esto fue un poco que dio mucho de sí, fue una jornada muy interesante. Y la de hoy, esta segunda jornada, queremos centrarla fundamentalmente en lo que están las iniciativas que ya están en marcha, que se están dando y se están poniendo en práctica aquí, prácticamente entre nosotros. Hay otras muchas que no vamos a tocar, pero entre algunas de ellas, por ejemplo, Araceli Serrano, socióloga, que ella que es miembro del Observatorio para la Garantía del Derecho
a la alimentación en la Comunidad de Madrid, bueno, pues nos va a presentar no solamente qué es esto que pudiera ser casi, iba a decir, como la estrella de la plataforma de la Carta contra el Hambre, el poner en funcionamiento este observatorio. Entonces ya, aunque está todavía en forma de articulación, se está organizando, etcétera, pero sin embargo ella ya puede ofrecer algunos de los datos importantes que de la alimentación aquí en la Comunidad de Madrid, ¿verdad? Entonces contaremos con la aportación de Araceli, que está aquí a mi lado. Por su parte, los que yo tengo aquí a mi derecha, a vuestra izquierda, mirando desde ahí, bueno, pues tenemos a Ana Zamora y a Carlos Pereda, que son suficientemente conocidos. Ellos pertenecen a lo que es la Mesa contra la Exclusión y por los Derechos Sociales en Tetuán. Entonces ellos nos van a dar un poco a hablar de cuál es la experiencia, que es una experiencia que está teniendo mucha repercusión, está teniendo un gran éxito, creo yo, y nos hablarán de las iniciativas culinarias, el programa de alimentación que ellos están desarrollando en ese barrio, que puede ser que sea puntero hoy día en toda la articulación de esta ciudad en este tema, ¿no? Y tenemos también, no por ser los últimos, sino porque nos parece muy importante, está Carmen Botti y Antonio Álvarez, que son de la Red de Solidaridad Ciudadana de Latina, Carabanchel, ¿verdad?, que nos van a presentar también algo de lo que están haciendo ellos, generando, dicen ellos, herramientas contra la exclusión, un huerto para la red, ¿verdad? Yo creo que tiene un título muy bonito, que ellos nos explicarán en qué consiste todo eso, esas iniciativas que se están haciendo. Bueno, pues yo creo que con esto puede resultar, como veis, una mesa bastante amplia. Todos ellos, cada grupo, tiene el compromiso de no rebasar, salvo penalización fuerte, los 20 minutos. Entre ellos se articularán la mitad cada uno, ellos verán, igual allá. Araceli es la que tiene más suerte, que va por libre, va ella sola. Pero bueno, seremos muy severos en mirar el reloj para ver lo que lleva cada cual. Y nada más, por mi parte, simplemente moderar la mesa. Y sí que os recuerdo que, para aquellos que no lo tengáis, en la revista Éxodo hemos ido sacando las 3 conferencias contra el hambre que hemos tenido ya desde la Carta contra el Hambre y de la plataforma aquí en Madrid, que por aquí están. Entonces, quien no las tenga pueden llevar de la segunda y la tercera. La primera ya está agotada, de la segunda y la tercera todavía quedan algunos que podéis llevarlos. Y nada más, Araceli, en tus manos. Bueno, pues lo primero de todo, esto está encendido, ¿verdad? Sí. Lo primero de todo, agradecer la posibilidad de estar aquí, que todos estéis aquí con este interés común que nos une y sobre el que tenemos que trabajar. Y bueno, pues esta intervención en realidad va a ser eso, va a ser una invitación a trabajar más conjuntamente y bueno, pues a colaborar en algo que tenemos por delante y que es un reto fundamental, ¿no? Lo primero es decir que vengo en representación de un grupo, ¿no? En este sentido vengo en representación de un grupo de personas que conformamos el Observatorio para la Garantía del Derecho a la Alimentación en la Comunidad de Madrid. Y en ese sentido, pues hay muchas de las personas que lo conforman, ¿no? Tengo la fortuna en este caso de tomar la palabra, pero porque otros la han tomado. Quiero decir, estamos todos entretejidos, ¿no? Y en ese sentido, esto es algo de lo más importante que creo que pues veremos o escenificaremos, ¿no? en esta sesión de hoy, ¿no? Todos estamos entrelazados, ¿no? De alguna manera. Y en este sentido, quizá lo primero es ubicar, ¿no? Ubicar este espacio que es el observatorio, ¿no? El Observatorio para la Garantía del Derecho a la Alimentación en la Comunidad de Madrid,
en su origen o su trayectoria. Voy a intentar ser muy rápida porque el tiempo pasa, ¿no? Pero sobre todo ubicarlo pues, como lo que es, ¿no? Si utilizamos estas metáforas de lo agroecológico, el semillero, el banco de semillas que fue Carta contra el Hambre, ¿no? Bueno, pues germinó de muchas maneras, ¿no? Germinó de muchas maneras y algunas en la universidad, dando frutos de proyectos de aprendizaje colaborativo muy interesantes, consiguieron conmover la universidad, que no es poco una institución medieval, ¿no? En ese sentido, se fusionaron con el movimiento agroecológico, visibilidad, no solamente en los medios, en las publicaciones, en conferencias, jornadas, sino también en las fiestas de los barrios, cosa que es muy importante, ¿no? Y bueno, pues lo que ha comentado Evaristo, también lanzando una iniciativa legislativa municipal, es decir, consiguiendo aunar a diferentes municipios, en este caso 6, para plantear, ¿no?, una propuesta de ley regional. Esto fue bueno, pues el movimiento estrella que finalmente bueno, pues no salió, como ha comentado, por un voto en contra, y mucha desidia, ¿no? Esto es muy importante, mucha desidia de los que allí estaban reunidos, ¿verdad? Que hubo hasta que llamarlos para que votaran, ¿no? Y esto se relaciona un poco con lo que voy a comentar hoy, ¿no? Esa desidia y la necesidad de lo que se planteaba precisamente en esa iniciativa legislativa municipal, ¿no? Que era una serie, bueno, pues de medidas que van desde un fondo de emergencia alimentaria, planes municipales, centros de cultura alimentaria de los que luego nos hablarán, ¿no? Pero también un observatorio. Se hablaba entonces de emergencia alimentaria, ¿no? Un observatorio que precisamente se centrara en dar visibilidad, ¿no? Dar visibilidad, analizar, ¿no? Pues con ese elemento fundamental con el que siempre han trabajado, ¿no? Que es el cruce de saberes, ¿no? No solamente el conocimiento míticamente reconocido, ¿no? como científico, ¿no? Sino ese cruce de saberes de quienes están en el día a día del reparto de alimentos, de quienes se están preocupando desde muy diferentes iniciativas, ¿no? Cruzando todos esos saberes, ¿no? Y el observatorio tenía ese lugar fundamental, ¿no? Que procurara de esta manera, pues bueno, intentar conseguir no solamente conocimiento, sino sinergias, ¿no? Y esto es un elemento fundamental, ¿no? Sinergias que vinieran desde las universidades, los ayuntamientos, iniciativas de la economía social, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues es un proyecto, bueno, puesto en marcha por esta iniciativa fundamental de Carta contra el Hambre, ¿no? Y que, bueno, pues está germinando, ¿no? En ese intento de conseguir sinergias, ¿no? Y que es un espacio también, en ese sentido, abierto a la colaboración, ¿no? Y así terminaré un poco en representación un poco de lo que es el observatorio, invitando precisamente a esa participación, porque necesitamos muchas fuerzas, ¿no? Bueno, los criterios, pues, en los que se asienta el observatorio, pues además de solvencia científica, participación, cruce de saberes, ¿no? Bueno, pues todos estos conceptos claves que apuntalan la manera de mirar la alimentación que se esbozó ya en la sesión del otro día, ¿no? Sobre la alimentaria, economía sostenible, aprendizaje colectivo, participación, ¿no? Todos estos elementos básicos y fundamentales, ¿no? Y en este sentido, pues constituirse en ese espacio, ¿no? De coordinación, de investigación, de diálogo, de debate, entre todos esos saberes, ¿no? Desde quien lo estudia, desde quien lo vive, desde quien trabaja con ello, ¿no? En ese cruce de saberes para intentar avanzar precisamente en ese derecho a la alimentación y en garantizar que ese derecho se cumple, porque los derechos, bueno, se pueden a veces aprobar en una ley y después que su cumplimiento sea muy deficiente, ¿no? Sabemos mucho en relación a la vivienda, trabajo, salud, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero, bueno, conseguir ese seguimiento, ¿no? Para que, bueno, pues eso pudiera realmente llevarse a la práctica. Los ámbitos de estudio que se plantearon fueron diversos, pues ver la inseguridad alimentaria, la salud y la alimentación, bueno, una serie de temas, entre los cuales, pues lo primero que nos planteamos es intentar conocer, bueno, pues a ese nivel regional en el que se planteaba el observatorio y cómo se planteó la iniciativa, un poco cuáles son las dimensiones, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuántas personas están en esa situación de hambre e insuficiencia alimentaria, inseguridad alimentaria? ¿No? ¿Y qué es lo que sabemos? Pues la verdad que curiosamente se sabe poco. No poco porque no haya grupos produciendo conocimiento, porque no haya, digamos, hay mucho conocimiento, pero todo muy
fragmentado, muy local, ¿no? Y en ese sentido, a falta de esa articulación, ¿no? Esa articulación, por ejemplo, a nivel de la Comunidad de Madrid y a nivel nacional y, por supuesto, pues a nivel de datos de Eurostat, ¿no? De europeos, digamos que es un tema que se desconoce, ¿no? Y se desconoce, y que se desconozca ya nos dice mucho, ¿no? Nos dice que falta preocupación, en este sentido, preocupación, interés por conocer a cuántas personas está afectando la problemática, quiénes son, qué se puede hacer, ¿no? En este sentido, precisamente para abordar bueno, pues esa problemática y de qué volumen estamos hablando. Nos habla de esa falta de preocupación y también una cosa que se comentaba en la sesión anterior, una falta seguramente de músculo social para presionar por ello, ¿no? En el sentido de que también se sabía poco de los desahucios o se sabía poco de la violencia de género, pero ha habido en ese sentido músculo social para pelear, ¿no? Para pelear porque sobre diversidad funcional, discapacidad, lo mismo, ¿no? Se sabía poco hasta que hay esa fuerza un poco para intentar que eso se refleje no solamente, por supuesto, en políticas públicas, ¿no? Sino en un seguimiento, una monitorización, un interés, ¿no? Que, bueno, pues que el que haya datos muchas veces pone de relieve, ¿no? Se sabe poco, decimos fragmentado, local, pero sí que sabemos una cosa, y esto sí que en ese contacto con la universidad se ponía constantemente de relieve, ¿no? Haciendo entrevistas con los políticos, haciendo entrevistas con las personas de la calle. Se sabe lo que se sabe mal. Podemos decir que el imaginario, o cómo se imagina el hambre y la inseguridad alimentaria, se imagina lejana, ¿no? Siempre se piensa en el hambre en el tercer mundo, ese llamado tercer mundo, o se piensa en esos espacios más de la marginalidad, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues se imagina mal, ¿no? Vamos a ver que no es solamente, que por supuesto también, pero no es solamente esos espacios lejanos, están muy cercanos, no son solamente espacios de la marginalidad, sino que son espacios que atraviesan, ¿no? Muy diferentes colectivos, ¿no? Y lo mismo, ¿cómo se imagina? Pues cubierto por los bancos de alimentos, es un problema que cubren los bancos de alimentos, ¿no? Y en ese sentido, que diferentes partidos e entidades muchas veces se desentienden, ¿no? Precisamente porque se imagina cubierto, ¿no? Una necesidad cubierta, cosa muy diferente a la realidad, ¿no? Por eso era tan importante, desde el planteamiento del observatorio, dar visibilidad, romper estos imaginarios que no se parecen en nada a lo que tenemos, ¿no? En este sentido, una de las primeras cosas que hicimos fue intentar eso, ver con qué datos contábamos a nivel de la Comunidad de Madrid, y vimos que los datos son muy pocos, que prácticamente no hay, que tenemos datos fragmentados, banco de alimentos, da sus datos, ¿no? Y de quién depende un poco los kilos de alimentos que maneja. Hay algunos datos, bueno, pues a nivel local, ¿no? En la ciudad de Madrid, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid ha producido datos muy interesantes, muy recientes, ¿no? Los fundamentales se relacionan con niños de 3-12 años, población escolar, pero han producido datos muy interesantes, ¿no? Muy interesantes, y volvieron a replicarse, pero todavía no se han publicado, ¿no? Bueno, pues hay momentos y espacios que parece que generan más interés y generan esa producción, ¿no? De datos. A nivel de la Comunidad de Madrid, poquísimo. ¿Qué localizamos? Localizamos la Fundación FOESA, que es una fundación reconocida, ¿no? Por sus investigaciones en relación con la pobreza y la exclusión social. Bueno, pues hace unas encuestas cada cierto número de años, y bueno, pues en 2009, 2013 y 2018 produjo unas bases de datos interesantes que analizaban todo el problema de la pobreza, de la exclusión social en sus diferentes dimensiones, salud, vivienda, y lanzaban algunas preguntas de alimentación. Que curiosamente no se explotan. Volvemos a redundar en lo mismo, ¿no? No está lo suficientemente presente el tema como para que estudios específicos sobre pobreza y exclusión social traten de hacer un estudio en profundidad de los problemas de la alimentación, ¿no? En ese sentido, bueno, pues la verdad que la Fundación FOESA, cuando como observatorio nos pusimos en contacto con ella, nos brindó todos sus datos, todas las facilidades, y nos permitieron explotar pues los datos que producen, que tienen algunas preguntas relacionadas con la alimentación. No son pocas, tienen 8 preguntas, no está mal, ¿no? Seguramente podrían formularse mejor si atendieran a estos otros estudios, bueno, pues que han trabajado
digamos, escalas internacionales, validadas, en este sentido ya, bueno, pues con mayor peso teórico y de reflexión, ¿no? Pero bueno, tienen unas cuantas preguntas relacionadas con la alimentación, ¿no? Y para la Comunidad de Madrid nos permiten decir algo. No es que podamos decir, bueno, pues muchas características de, bueno, pues subgrupos importantes dentro del colectivo, pero nos permite decir, bueno, pues algunas cosas generales, ¿no? En ese sentido, una cosa de la que primeramente nos permitían hablar es de cuántos señalan, ¿no? Y eso se les preguntaba a los sujetos si estaban pasando hambre, ¿no? En este sentido, en la Comunidad de Madrid nos salen unos datos de 138.000 personas. 138.000 personas. Esto supone un 2,1% de la población, por encima de la media nacional. ¿Qué quiere decir? Una comunidad como la de Madrid, con bueno, una de las comunidades más ricas, que parece que más está recuperando el empleo, ¿no? Las tasas de hambre, ¿no? En este sentido son más elevadas que en la media nacional, más que en Ceuta. En este sentido, no quiero decir más, en este sentido no más que en Ceuta, quiero decir más que, bueno, pues determinados contextos, ¿no? Que podemos imaginar, en los que a lo mejor, ¿no? Tenemos ese imaginario más desarrollado en relación con el hambre y la inseguridad alimentaria, ¿no? En este sentido, estos datos además esconden que hay muchas personas que están recibiendo alimentos, pues por ejemplo en los bancos de alimentos, por parte de los bancos de alimentos, y que en ese momento, cuando se les preguntan, no tienen hambre, pues tienen muchas botes de alubias, ¿no? En este sentido, o tienen muchos kilos de arroz, ¿no? Para poder solventar eso, ¿no? En este sentido, bueno, claro, el hambre lo que nos dice es que es la punta, ¿no? La punta de un iceberg, ¿no? Muy grande que, bueno, pues en el cual confluyen muchos otros elementos, que no es solo el hambre, ¿no? En ese sentido, bueno, pues desde muy diferentes espacios se está abogando pues por hablar no solamente del hambre, ¿no? Sino de elementos que tienen que ver con la desnutrición, la malnutrición, la pobreza severa, ¿no? Y así lo define, por ejemplo, la FAO, ¿no? Un concepto que se está acuñando y circulando, ¿no? Cada vez en mayor medida, que es el de inseguridad alimentaria, ¿no? Inseguridad alimentaria. Y bueno, pues eso es un poco lo que intentamos hacer a partir de esas preguntas sobre alimentación que encontramos en estos datos de la Fundación FOESA, ¿no? Y lo que veíamos es que, bueno, pues además de ese 2,1%, ¿no? Ese número de personas que podíamos localizar como que señalaban que directamente estaban pasando hambre, bueno, pues encontramos unos datos pues que empiezan a ser ya muy alarmantes, ¿no? Los que están pasando hambre no pueden permitirse una dieta adecuada por problemas económicos, estamos hablando de un 8,7%, o por problemas económicos no tiene posibilidad de cubrir necesidades alimentarias especiales, ¿no? Un 0,2%, esto, o no puede permitirse comer carne, pollo, pescado o su equivalente vegetariano al menos 2 veces por día. Es decir, tenemos una serie de indicadores, estas son las preguntas, ¿no? Que se recogen en esta encuesta, que nos permiten hablar, ¿no? de qué estamos hablando, ¿no? Cuáles son las dimensiones de esta problemática, ¿no? A partir de estas dimensiones configuramos un indicador complejo que intentará aglutinar esas diferentes dimensiones, ¿no? Y que se intentará parecer de alguna manera a ese concepto más complejo de inseguridad alimentaria, ¿no? Inseguridad alimentaria que vimos que en la Comunidad de Madrid afecta casi a 1 millón de personas, ¿no? Casi a 1 millón de personas. Viene a ser el 14,4%, siempre y cuando tenemos un concepto amplio, ¿no? Que hace referencia a cualquiera de estos elementos que se señalaban, ¿no? Para afinar más y ver dónde está fundamentalmente la problemática, ¿no? Definimos 2 niveles, ¿no? 2 niveles, uno vendría a ser la inseguridad alimentaria severa, ¿no? Que afecta al 6,2% de la población, y que lo construimos, bueno, pues a partir de quién señala que ha pasado o que está pasando hambre, ¿no? Que está pasando hambre. O bien, si tiene más de 2 de los problemas que hemos señalado en relación con la alimentación, lo definimos como
2 o más, ¿no? Si tiene estos problemas lo definimos como inseguridad severa, ¿no? Inseguridad alimentaria severa. Estamos hablando de muchas personas, ¿no? Aproximadamente 400.000 personas, ¿no? Con inseguridad severa en la Comunidad de Madrid. 2 minutos. Bueno, en este sentido, bueno, una cosa importante, la inseguridad alimentaria está estrechamente relacionada con la inseguridad habitacional, es decir, con la vivienda. Esto es una cosa fundamental. Y los datos, ¿no?, sistemáticamente nos arrojan estos resultados. Aquellos que tienen problemas con la vivienda tienen problemas de alimentación, ¿no? Y los porcentajes son mucho más elevados. Quiere decir, los gastos en vivienda, que son mucho más inflexibles, se cubren lo primero, ¿no? Los gastos de alimentación o se reducen o se acude a la bolsa de alimentos, ¿no? En este sentido, bueno, pues nos ponían una metáfora muy bonita, ¿no? De cómo lo que a veces se consigue en los bancos de alimentos sirve para sujetar las deficiencias, una persiana que nos sube, ¿no? Esta es una metáfora que nos ponían en una de las reuniones que tuvimos con personas que están repartiendo, que están un poco estudiando el reparto de alimentos, ¿no? Otra cosa muy importante, las principales tasas se dan en población joven, población extranjera, población con hijos menores, población gitana, ¿no? En este sentido, las tasas aumentan muchísimo. Esto es una cosa importante y que, bueno, pues nos permite en este sentido estos datos computarlo, ¿no? Otro elemento importante a tener en cuenta, que por supuesto pobreza y exclusión social está estrechamente relacionado con inseguridad alimentaria. Pero no solamente, también hay población que no se recoge en las estadísticas como pobre, que tiene inseguridad alimentaria. Y esto es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? De tal forma que esa imagen, ¿no? Y lo mismo en relación con el paro, ¿no? Son, por supuesto, parados de larga duración o sustentador principal en paro aquellos que tienen unas tasas más elevadas, ¿no? Pero no solamente hay trabajadores con problemas de alimentación, ¿no? Y aquí tenemos prácticamente el 40% de los madrileños en situación de inseguridad alimentaria severa, son trabajadores en activo. Quiere esto decir que si nos estábamos imaginando la inseguridad alimentaria así, tenemos que empezar a pensarla así, ¿no? Tenemos que empezar a pensarla bueno, pues como un espacio en el que no solamente está, por supuesto, bueno, pues personas en situación de pobreza y exclusión, sino personas en situación de precariedad laboral, ¿no? Con problemas de vivienda, ¿no? En relación con la salud y ya, bueno, pues el tema gravísimo de la obesidad, ¿no? Personas con inseguridad alimentaria tienen tasas de obesidad mucho más elevadas, ¿no? Y esto, bueno, pues se refiere precisamente con esos elementos de la malnutrición y no tanto de la desnutrición, ¿no? Y, bueno, pues esto es un problema si tenemos en cuenta las tendencias, que las tendencias son a incrementarse la obesidad en la población en general. ¿Qué no va a pasar, ¿no?, con esas personas que están malnutriéndose porque no pueden acceder a una alimentación sana, equilibrada, sostenible, ¿no? Las tendencias, como veis, son crecientes año a año, ¿no? Y, bueno, nada más. Simplemente en relación con que la cobertura, ese imaginario de que la cobertura de la problemática está resuelta con los bancos de alimentos, señalar que no, que hay una cobertura parcial, pero que muchas veces los bancos de alimentos se convierten en un espacio al que acuden una parte de la población en inseguridad alimentaria, ¿no? Y que, bueno, pues muchas veces se solventa a través de la familia, muchas veces precisamente cambiando radicalmente las pautas de alimentación en el hogar, ¿no? Y en este sentido no hay una cobertura extensa a partir de los bancos, además de, por supuesto, ser un mecanismo burocratizado, fragmentado, ¿no? Y, bueno, pues que provoca todos estos problemas a veces de estigmatización, vergüenza, etcétera. Con esto simplemente decir que necesitamos mucho músculo, ¿no? Y mucho músculo social, ¿no?, para intentar conseguir, ¿no?, en ese sentido, bueno, pues que trabajando todos, ¿no?, podamos avanzar precisamente hacia conseguir ese derecho aclamado en otras instancias, ¿no?, a la alimentación justa, sostenible, equitativa. Nada más, perdonad y muchas gracias.
La nuestra es una iniciativa que lleva 3 años largos en el distrito de Tetuán. Hemos pensado presentarlo, esta iniciativa, en 3 momentos. Los antecedentes, es decir, el contexto en el que surge esta iniciativa, algo que si no se entiende no se puede explicar. Hay que ver los porqués de los procesos. Luego el proceso en sí, de estos 3 años, y la situación actual, que está un poco en una situación, una coyuntura complicada, por los cambios políticos. A ver si esto va. Bueno, mira, Araceli, por favor, lo pasas tú y ya está, porque no, se ve que no llega. Bueno, los antecedentes son 3 hasta llegar a la formulación del proyecto. Pasa al siguiente, por favor. El primer contexto es, y no es una cosa que lo digamos porque sí, es que ha sido así, es el movimiento 15M. Esta es una foto de la primera asamblea que tuvo lugar el mismo mes de mayo de 2011 en la Plaza de las Palomas. De esa asamblea han ido surgiendo cosas a lo largo de estos años. Pasa a la siguiente. Y sobre todo, digamos, se ha ido como fraguando 3. Primero se llamaban comisiones, ahora son pues, movimientos concretos relacionados entre sí. Tetuán Resiste, que se focaliza en el tema de los desahucios. El Banco de Alimentos de Tetuán, que hace 1 año y medio que dejó de funcionar, pero que cuando empezó el proyecto del que vamos a hablar estaba plenamente activo. Y Invisibles de Tetuán. Pasamos al siguiente. Precisamente estos 3 grupos fueron los que, cuando llegó al ayuntamiento el nuevo gobierno de Ahora Madrid, vieron como una oportunidad para poder trabajar de alguna manera conjuntamente con la administración y con las políticas sociales del distrito y configurar algo así como una plataforma horizontal entre todos ellos, con esas 3 patas, ¿no? Y entonces fueron precisamente estos 3 grupos del 15M los que elaboraron una propuesta que después de sucesivas complicaciones y demás, finalmente fue aceptada por unanimidad, tanto por la Junta como por los servicios sociales y de salud, etcétera, etcétera, del distrito, como por los movimientos sociales del barrio que participaban, que habían sido convocados a crear esa mesa. Eran muchos colectivos, ¿no? Y bueno, ahí ya, esa iniciativa ya pues, fue ya colectiva. No fue del 15M, fue colectiva, pero está entroncada ahí, ¿no? Si os fijáis, en la parte de arriba, el cartel, que es siempre igual, ya llevamos 9 meses celebradas las últimas días, arriba de todo siempre se pone lo mismo, se invita a acudir a las personas que sufren exclusión y a los colectivos que las apoyan. Sí, pasamos al siguiente. Bueno, esta es una fotografía de una de esas primeras asambleas en la plaza de la Remonta, en Tetuán. Pasamos. Bueno, el otro contexto vino a través de la Carta contra el Hambre, que como ya se ha dicho, surgió con un manifiesto que se llama la Carta contra el Hambre en el año 2014, y donde estábamos nosotros representados a través del grupo del Banco de Alimentos de Tetuán. Conocíamos lo que pretendía la Carta contra el Hambre, que fundamentalmente eran las 3 cosas que pone ahí: darse cuenta de que la insolvencia alimentaria afecta a un sector importante de la población madrileña y a la Comunidad de Madrid. En segundo lugar, que el derecho a la alimentación reclama mayor compromiso de coordinación y financiación pública. Y en tercer lugar, que lo que se haga a ese nivel debe hacerse respetando la dignidad de las personas y facilitando su participación. Pasamos al siguiente. Como ya se ha dicho, la Carta contra el Hambre llevó a cabo 3 conferencias para debatir el problema del hambre en Madrid. Una comunidad que es rica, pero con enormes desigualdades, y donde 460.000 personas se encuentran en pobreza severa. Esta cantidad está sacada de la última encuesta de condiciones de vida. Pasamos.
de todo digamos, estos contextos, surge dentro de la asamblea, creo que fue la tercera, digamos, de la Mesa contra la Exclusión, surge una propuesta que la lanza la concejala de Ahora Madrid, Montserrat Galcerán, siempre partidaria de los movimientos de base, de los movimientos asamblearios, etcétera, etcétera. Ella consiguió dinero para el presupuesto de la Junta en tema alimentación y en tema vivienda, porque consideraba que eran dos puntos críticos de emergencia social en el distrito. Ten en cuenta que en este distrito había y sigue habiendo un desahucio cada día, de media. Bueno, entonces, propuso a la Mesa contra la Exclusión, propuso abiertamente si la Mesa quería asumir la gestión de esos dos presupuestos. Entonces, cuajó en el tema de alimentación y no cuajó en el tema de vivienda, por distintas circunstancias. Entonces, en el tema de alimentación cuajó y se creó una comisión pues, de gente que quería participar en este asunto. Y así se puso en marcha un proceso inicial muy intenso que fue configurar un diseño de proyecto asumido por todos. Hubo un primer proyecto que planteó servicios sociales, que era un comedor social para 50 plazas. No me detengo en él porque este proyecto no gustó. Y entonces, de nuevo, los grupos del 15M, trabajándolo incluso en la plaza de las Palomas, que yo recuerdo una tarde que hubo un debate tremendo, no gustaba ese proyecto del comedor, además era solo para adultos, rompía la dinámica familia, etc. Tenía muchas pegas, ¿no? Y entonces decidimos plantear un nuevo proyecto con el apoyo de Carta contra el Hambre. Pedimos apoyo, estuvo Joserra con nosotros, hoy no lo veo por aquí, no ha debido de poder venir, etcétera, etcétera, y de ahí surgió pues, una serie de planteamientos que presentamos el día siguiente en la Comisión de Alimentación de la Mesa contra la Exclusión. Curiosamente, nuestra propuesta ganó el consenso pleno de todos, incluidos servicios sociales, presidencia de la Junta, salud, todos los movimientos que allí estaban presentes y nos entusiasmamos con la idea. Y la idea fue plasmada en este pequeño gráfico que se ve aquí, que además lo elaboró la compañera Ana, así que mejor explícalo tú, que no te estoy dejando hablar. Bueno, en realidad este esquema es más un esquema organizativo. O sea, la propuesta que planteábamos era, en vez del comedor social, era tener unas tarjetas, era tener un proyecto comunitario dentro del cual se incluyera el acceso a lo que identificábamos como más difícil, que eran los alimentos perecederos. ¿Vale? En el distrito de Tetuán, durante todo este proceso, este recorrido que cuenta Carlos, una de las primeras cosas que hicimos fue intentar hacer un diagnóstico de cuáles eran las necesidades en materia de alimentación y cuántas personas podían estar recibiendo alimentos. Una de las cosas claves que identificamos fue justamente el hecho de que faltaban alimentos perecederos, que yo puedo ir a mi banco de alimentos, ¿no? A nuestras compañeras del Banco de Alimentos 15M en Tetuán recibían las latas de alubias, las judías verdes, en menos cantidad, preferentemente arroz y pasta, unas galletas, ¿no? Cosas así, pero al final pues no comían prácticamente productos frescos y una dieta variada y saludable, ¿no? Entonces, identificamos esto como una cuestión práctica. Entonces, la propuesta era justamente tener acceso a este tipo de alimentos y para ello planteábamos, como se hace en muchos otros sitios, una tarjeta de alimentos. ¿Cómo planteábamos organizarnos? Pues planteábamos que era imprescindible, por supuesto, la presencia de las instituciones públicas, porque son las que ponen el dinero, porque avalábamos en todo momento que esto fuera un proyecto público, ¿no? Con dinero público. Donde estuvieran, por supuesto, pues los servicios sociales, donde estuvieran todos los elementos clave del distrito de la administración pública, pero donde estuviéramos todo el resto de personas y puntos de reparto de alimentos, especialmente los puntos de reparto, que nosotros a lo largo de estos años hemos llegado a identificar hasta 21 puntos, ahora mismo quedan 19 en activo, ¿vale? Nosotros planteábamos además que dentro del proyecto era muy importante que pudiera haber una persona contratada a tiempo parcial, por lo menos, que pudiera ser un poco nexo para gestionar todo el proyecto, porque de alguna forma los puntos de alimentos, pues aquí está la RSP, ¿no? La tienda Carabanchel, pero probablemente en este distrito haya montones de puntos de reparto de alimentos. El tema es cómo de conectados estamos, cómo identificamos nuestras necesidades comunes, cómo las compartimos, cómo nos apoyamos, ¿no? Cómo trabajamos en común para hacer este tipo de propuestas u otras, las que en cada lugar sean necesarias, a la administración pública para intentar estar todos mejor, ¿no? O sea, que esa es un poco la cuestión. Entonces, pues nada, esta era un poco la idea de este diagnóstico inicial de todos los puntos de reparto que teníamos, pues intentar organizarnos de forma grupal
por supuesto, siempre teniendo en cuenta que las motivaciones o las directrices de por dónde teníamos que ir tenían que ver por dónde las personas receptoras de alimentos con necesidad de alimentos decían que teníamos que ir. Y bueno, pues desde ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que ha venido siendo en realidad la Comisión de Alimentación por el derecho a la alimentación dentro de esta mesa contra la exclusión social de Tetuán, con la excepción de que no hemos tenido nunca una persona coordinadora ni nadie contratado o contratada especialmente para este proyecto. Y en cambio, por lo que se optó, y ahí ya te dejo ahora la palabra otra vez, Carlos, fue por subcontratar a una empresa privada que ha sido la gestora de las tarjetas, o sea, como una especie de entidad financiera, ¿no?, que genera unas tarjetas en las cuales se recarga un dinero que efectivamente es público, pero que no deja de salir del fondo de emergencias del distrito. Es decir, que si yo tengo una emergencia de alimentación o de vivienda o de calzado o de medicinas o de lo que sea, todo sale de un mismo fondo. Entonces, si dedico parte de mi fondo a rellenar unas tarjetas de alimentación, también es dinero que de alguna forma no dedico a otras necesidades. O sea que en el fondo, digo, por ir concretando, ¿no?, cosas y por avanzar al punto en el que estamos ahora, este proyecto dio lugar a unas tarjetas de alimentación que se rellenan con dinero público, que gestiona una empresa privada, que se lleva un presupuesto para ello. Ahora, hoy en teoría debería haber salido ya la nueva empresa que sale como ganadora del concurso de licitación porque el proyecto sigue adelante. Lleva 2 años, se renueva ahora, por 3 años más parece. Que es una cosa positiva, pero ahora mencionamos como los aspectos grises, ¿no?, y las dificultades. Pero de forma paralela, para nosotros era muy importante que esto se asociara a un proyecto comunitario, porque seguramente ahora no nos dé tiempo. Yo creo que es muy importante que nos centremos en hablar de esa tarjeta y del punto en el que estamos ahora como comisión y demás, ¿no? El proyecto comunitario básicamente consistía en, por un lado, esa conexión, ese conocernos, que los distintos puntos estuviésemos unidos, que conociésemos de la realidad de las otras personas en los otros, pues de la parroquia de San Ignacio, del economato de Cáritas, de los del comedor de la Orden de Malta, del de no sé qué, o sea, que estemos ahí todos a la par, pero por otro lado que hubiera un proyecto que inicialmente se llamó de cultura alimentaria, en esta línea que decía Carlos de seguir lo de la línea contra el hambre. Sí, nada, simplemente que decir que toda esa cuestión comunitaria, aparte de esta conexión y vínculo, se ha quedado sobre todo en unos talleres que se llaman Yo me lo guiso, yo me lo como, que se desarrollan en el Centro Social Comunitario Público Josefa Mar del distrito, que están muy bien porque son como unas cuantas sesiones, 10 sesiones aproximadamente, bueno, en las que se van encontrando. Hay un cocinero contratado para esto especialmente. Se cocinan comidas saludables, es un espacio de encuentro donde las personas participantes en cada edición del taller pues tratan otras temáticas, no solo de alimentación, sino problemáticas sociales aparejadas con la alimentación. Sí, da un poco igual, sí. Sigue, sí. Y bueno, pues que son talleres un poco así como en bloque, ¿no? Somos 15 personas que nos juntamos para este taller, hacemos una serie de sesiones que son muy bien valoradas por las personas que participan. En algunas ocasiones ha habido personas que lo han repetido 2, o sea, que han hecho una segunda edición de este taller, pero contar que, bueno, esta parte comunitaria se ha quedado en eso por el momento, ¿no? O sea, como yo creo que ahí falta mucho por explorar y mucho por seguir trabajando. Bueno, pues como el tiempo está encima, llegamos al punto final y es un poco la situación actual. A ver, en primer lugar, está habiendo una reorientación política a partir de las últimas elecciones municipales. La nueva Junta de Distrito, que tiene una presidencia del Partido Popular, a pesar de nuestra insistencia en informarla, en invitarla a acudir a todo, etcétera, etcétera, se ha inhibido, no se ha implicado en este proceso. Por otro lado, curiosamente, desde el área de familia, bienestar social del Ayuntamiento de Madrid, la área de la que de alguna manera dependen los servicios sociales de todo Madrid, se han mostrado muy interesados en la tarjeta de alimentación de Tetuán. Y nos han pedido una entrevista a la que hemos ido y ahora mismo están estudiando la posibilidad de extenderlo a todo Madrid. Hace poquito recibimos una carta de ellos, de mail, diciendo que estaban trabajándolo y que esperaban en un par de meses tener algunos resultados. A saber.
Por otro lado, otra nueva situación es la posición de los servicios sociales del distrito, que siempre han sido algo así como la apoyatura profesional principal de la presidenta del distrito, de la anterior, Montserrat Galcerán, y ahora con la nueva sigue la misma jefa de servicios sociales, pero todavía estamos en ese proceso desde el verano, ¿verdad?, hasta ahora, en una situación en la que no estoy ni se me espera. Se le invita continuamente, ahora por ejemplo el próximo lunes tenemos una nueva reunión de la Comisión de Alimentación, se le ha invitado muy expresamente porque el punto central es cómo está ahora mismo el tema de las tarjetas, la nueva licitación, etcétera, etcétera, y veremos a ver si acude, porque ya es la cuarta vez que la invitamos, ha habido otras 2 reuniones de comisión, ha habido una nueva mesa contra la exclusión, y siempre se ha evadido. No dice, estoy en contra de vosotros, no voy porque no quiero, no, incluso te manda, es que no podemos ni yo ni ninguna otra trabajadora social. Esto está implicando también al Centro de Cultura Alimentaria, porque el centro de Josefa Amar depende de servicios sociales, y aunque su gestor es una persona magnífica, pero ya nos ha dicho que él depende de servicios sociales. Es una subcontrata y depende de esa situación y no sabemos qué va a pasar. Tampoco acude a los sitios. Tampoco ha venido hoy, a pesar de ser súper invitado por el tema de los talleres Yo me lo guiso. Y además la última respuesta es no respuesta. Es decir, un problema de este tipo, ¿no? Sí, no va a hacer falta más, no va a hacer falta más. Luego, otro problema que hay en relación a servicios sociales es que un tema, un asunto que fue trabajadísimo en la comisión, con servicios sociales incluidos, y al que se llegó a un acuerdo después de muchísimo trabajo, que fue la fórmula para lograr que la solicitud de tarjetas fuese llevada a cabo inicialmente por las entidades del distrito que conocen a la gente, los que apoyan a gente con problemas de alimentación y no tienen alimentos frescos, etcétera, etcétera, ¿no? Y para eso se creó lo que se llama una hoja de derivación, que hay que rellenar en las entidades con la persona afectada, y con esa hoja de derivación y rellenando los formularios tal como se explica perfectamente en el anexo de esas hojas, eso entra en registro y se suponía que con eso Servicios Sociales ya tenía todo el material para poder decidir. Pues no están usando esta vía, se han apropiado de las tarjetas y el último signo, o si queréis, bueno, el último signo, no voy a decirlo porque no hay tiempo, el último signo de este asunto es que se ha hecho una nueva licitación, lo cual nos alegra, porque la licitación acaba en marzo de este año, era de 2 años, se acaban los 2 años. Se ha hecho una nueva licitación por 3 años, o sea, un año renovable por otros 2, y esa licitación se ha hecho sin contar para nada con la Comisión de Alimentación. Se han cambiado criterios importantes, por ejemplo, ahora las tarjetas van a ser para todo tipo de alimentos y también para otras necesidades, digamos, de higiene, etcétera, etcétera. Se ha bajado de hasta 1000 tarjetas hasta 600, han bajado el número, y así otra serie de cambios que, más allá de que estén bien o están mal, se han hecho al criterio solo de ellos. Es decir, lo que era una gestión colectiva de los movimientos, la administración y tal, se está dejando de lado. Incluso no nos han informado de nada. Y nos hemos informado, pues ¿por qué? Pues porque los contratos de la administración son contratos públicos y accesibles y los hemos cogido de internet buscando, y bueno, y ahí tenemos tal. Y entonces, este asunto pues lleva a muchos problemas. Es que el tiempo ya nos impide, bueno, no sigo, pero hay muchos problemas en este sentido muy concretos y tal. Y solo lo último, hay una novedad también, que es una novedad positiva, y es que han aparecido nuevos agentes en el distrito que están muy interesados en conectar el derecho a la alimentación, que es algo que les interesa, pero conectarlo con las necesidades de una alimentación ecológica, con la soberanía alimentaria, con la agroecología, etcétera, etcétera. Estas entidades son toda una serie de grupitos pequeños que trabajan el tema de la alimentación ecológica, como Bajo de Asfalto Huerta o Ecosol, o varios más, etcétera, y luego algunas cooperativas, digamos, de consumo de este tipo, como la OSA, y alguna entidad especial de reciclado como ReFood, etcétera, que se han asociado ahora y que además de participar en la Comisión de Alimentación
desde abajo, digamos. Además, han creado hace unos días en el foro local de Tetuán, han creado una mesa dentro del foro local de Tetuán que mira tú por dónde puede ser una vía que ahora se nos abra, cuando se nos cierra otra puerta, se nos abre otra puerta para tener una incidencia institucional. A lo mejor no se consigue casi nada, pero por la otra vía tampoco conseguimos demasiado. Entonces esa es un poco la situación en la que estamos. Muchísimas gracias. No lo tienen. Lo que nos pasó también con la iniciativa legislativa municipal, ¿no? Una cosa parecida, ¿no? Bueno, pues ahora Carmen y Antonio nos van a hablar desde la Red de Solidaridad Popular Latino-Carabanchel sobre su experiencia, lo que están haciendo, sobre todo, bueno, pues todo eso que vosotros tenéis preparado, que lo tituláis Generando herramientas contra la exclusión, eso de un huerto para la red, ¿no? Sí. Bueno, os voy a contar un poco, en principio, la historia resumida de cómo surgió esta iniciativa del huerto. Nosotros en la red repartimos alimentos, trabajamos con las familias que estamos ahí, necesitamos alimentos y entonces nos implicamos todos en la solución de nuestros problemas. Entonces, como decía Araceli antes, creo, una de las cosas que se ve que se necesita más, porque alimentos no perecederos, tenemos lo que suelen dar en los supermercados siempre, claro, pero un aporte de alimentos frescos tan interesante para la dieta y tan necesario pues precisamente para una buena nutrición, era lo que echábamos en falta. Nos resultaba muy difícil conseguir alimentos, verduras, frutas y demás. Entonces, en ese contexto, alguien dijo que se estaban abriendo, se podía en ese momento solicitar un huerto urbano. Eso es algo que, bueno, pues se discutió en la asamblea y decidimos solicitarlo. Eso sí, pensábamos que nos iban a dar el huerto al día siguiente o al año siguiente y han tardado 3 años en dárnoslo. Pero nos ha dado tiempo a olvidarnos hasta de que lo habíamos solicitado casi. Pero bueno, ahí está de momento. Entonces, bueno, ¿qué es lo que queremos con nuestro huerto? Es algo que para nosotros es novísimo. Ninguno de los que estamos ahí hemos cultivado nunca una lechuga. No sabemos, bueno, sabemos que necesitan agua, eso sí, pero a nivel de cuidados y desde un punto de vista ecológico, claro, porque no se trata de irte a comprar fertilizantes y echarles todo lo que te venga bien, sino que de lo que se trata es de hacer un huerto que produzca una alimentación lo más sana posible. Ya sabemos que estando en medio de Madrid, pues no va a ser nunca ecológico 100%, porque todos los humos, la contaminación que tenemos, el huerto no se va a librar de ella. No hay una burbuja para tapar el huerto. Pero dentro de eso, pues sí lo más sano que nosotros podamos obtener, ¿no? Y aparte de eso, bueno, nuestro huerto es un huerto, no es el huerto que suelen tener pues asociaciones de vecinos y demás, que son huertos únicamente para el esparcimiento, para decir vamos a cultivar algo y luego enseñárselo a los amigos y decir mira qué lechuga más bonita me ha salido, sino que nosotros lo que queremos hacer es un huerto de producción, un huerto que pueda dar una producción suficiente para que las 30 familias que de media solemos tener en la red puedan abastecerse de ese alimento, ¿no? Y además cultivado por todos por quienes lo van a consumir. Entonces, bueno, no tenemos, ya digo, tenemos algunos, hemos hecho algún cursillo
y tenemos mucho conocimiento o algún conocimiento teórico de qué va la cosa. Pero ahí nos quedamos. Entonces, es algo que vamos a tener que ir trabajando día a día e incorporando día a día. En ese sentido es también un espacio de aprendizaje para todos. No solamente a nivel de aprender a cultivar o aprender a cómo nos quitamos de en medio las babosas que se nos están comiendo las coles y cosas de esas, sin cazarlas con una escopeta, sino así algo más suave, ¿no? Entonces, es una herramienta también de aprendizaje a la hora de trabajar en común, de un trabajo continuado en común, de saber, de aprender a desarrollar esa interacción entre las personas que componen la red. También queremos un huerto, yo este apartado lo he titulado el huerto que soñamos y queremos, porque bueno, a lo mejor es una utopía y nos vamos a encontrar con muchísimas historias en el camino que nos van a hacer seguramente cambiar de objetivos o de rumbo más de una vez, pero eso forma parte del aprendizaje también. Entonces, queremos también que sea un lugar de esparcimiento, no solamente un lugar de trabajo, sino un lugar donde vayamos felices a hacer las labores del huerto, donde todos vayamos con un ánimo abierto y contentos. También un lugar en el que tengamos una parte o sea, el huerto, como está, no sé dónde leía hoy, en un artículo de la red de huertos urbanos, creo. Como los huertos están al aire libre, pues todo el mundo los ve. Entonces es mucho más fácil interactuar con la gente del barrio que desde un local cerrado como este, donde hay que salir a explicar y a atraer a la gente de otra manera. Pero un espacio que está abierto y que todo el mundo lo ve, pues cuando estamos trabajando allí es muy normal que se acerquen personas del barrio y que digan: ¿qué estáis haciendo? Yo quiero participar, yo en mi pueblo tenía una huertecita y bueno, también es una forma de crear un tejido social con la gente del barrio, de interactuar con ellos. También formamos parte de la red de huertos urbanos, que nos servirán de mucho cuando necesitemos apoyo, sobre todo a nivel de otros que ya tienen más experiencia en los temas de cultivos y demás. Y bueno, es un laboratorio. Estamos abiertos a todo tipo de iniciativas. Se discutirán, evidentemente, y lo que consideremos que nos viene bien, pues entre todos intentaremos tirar para adelante con ello. También queremos hacer, bueno, pues ahora el huerto nos lo dieron tirando al otoño ya, septiembre, o sea, ya estábamos entrando en un tiempo que, aunque este año ha sido excepcionalmente raro en el tema del clima, pero ya no había mucho lugar a hacer muchas cosas. Pero de cara al buen tiempo, pues queremos hacer, nuestra idea es hacer talleres, hacer todo tipo de cosas en las que pueda participar la gente, también con los niños. Nos parece muy importante que los niños empiecen a aprender desde ya qué es lo que comen y por qué lo comen, y además que, como siempre está la historia de que los niños no quieren verduras, pues si las cultivan ellos seguramente tendrán mucho más interés en comérselas que si las ven en una bolsa de plástico directamente. Y también nos aprender a relacionarnos con la tierra desde el respeto.
desde saber qué es lo que la tierra necesita, no solamente lo que nosotros necesitamos de la tierra, sino lo que la tierra necesita de nosotros, para poder dar una producción que sea la más adecuada. Aprender cuáles son los ciclos de la naturaleza, cuando hay que plantar esto porque se desarrolla en otoño, y si lo plantamos en primavera, pues se va a morir. Entonces, aprender ciclos, aprender a relacionarnos con la tierra y demás. Y bueno, pues yo no tengo mucho más que decir. Antonio os va a explicar un poco, apoyándose en diapositivas que hemos hecho, pues cómo es en nuestro huerto ahora mismo, cómo era al principio. Tenemos 2.000 metros cuadrados de huerto, así que tenemos sitio para trabajar todo lo que queramos. Y bueno, pues y también invitaros a todos a que os paséis por allí, que ahora os decimos dónde está. A trabajar, claro, por supuesto. Antonio. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Soy Antonio, soy uno de los integrantes de la familia de la Red Solidaria. Y bueno, y agradecer a todo lo que es la Tina Carabanchel y a toda la gente por el apoyo que nos brindan, con los alimentos que nos dan y todas esas cosas. Y bueno, y se abrió esa alternativa de solicitar este huerto para que las familias, y muchas familias que están en casa, a veces no tienen trabajos, que tengan un lugar donde ir a divertirse, a pasárselo bien, a hacer una cosa que es en beneficio de todas las familias. Y pues ahí estamos, como dice Carmen, pues estamos empezando, estamos conociendo. Yo estoy en lo mismo con los huertos, igual que aquí al frente también es la primera vez. Entonces, pero bueno, así se aprende. Y quiero enseñar un poco de lo que estamos haciendo en el huerto, que son ahí los primeros inicios cuando se están montando los bancales. Y ahí estamos en plena ejecución de las labores. En esta parte se está montando lo que va a ser un tipo de una carpa, donde va a tener ahí un esparcimiento de descanso, para alimentarse y cualquier cosa de los productos y de las cosas que uno lleva también para estar ahí. Entonces, y es un lugar de recreamiento también, de aprendizaje para todos los niños que tenemos, porque se les ha hecho en uno de los bancales, al lateral se le ha hecho un bancal pequeño para que ellos vayan aprendiendo a relacionarse con las plantas, con la naturaleza, y a modo de salir también de casa, ¿no? Que no estén siempre encerrados y estén al aire libre. Ahí estamos en plena ejecución de la montada del primer bancal, que como sabrán, pues todo tiene su esfuerzo. Estos son trabajos de grupo, de equipo, donde estamos todos. Ahí están los niños, como lo ven, están recreándose, divirtiéndose también. Y bueno, la función es esta, ¿no? Y estábamos también pensando en que, de acuerdo a lo que se vaya produciendo, de momento estamos con una plantación que tal vez no era de la temporada, que nos lo brindó el huerto de Retiro, y lo aprovechamos para ir un poco conociendo cómo era el trabajo. Y de paso estamos queriendo, a través de con toda la red, con todos los que están integrantes, repartir un tipo de maceteos pequeñitos para que cada familia, pues a modo de ir conociendo, vaya germinando semillas, y una vez estén crecidas se puedan trasplantar al huerto. Y aquí estamos en lo que es ya la plantación de esa primera fase que tuvimos, que nos tocó precisamente en una época que era casi entrando ya al invierno. Entonces, y aquí está en la elaboración ya con los cuidados y los mantenimientos que se requiere de riegos y de... Ahí está
la parte más bonita, que es lo que se ve, ¿no? Que esto es algo muy, muy lindo, que uno conforme va yendo, pues al comienzo a veces te cuesta o no tiene un poco de conocimiento, pero conforme te integras a lo que es el trabajo y relacionarte con las plantas y con los mismos vecinos, tenemos todo el barrio que viene, pregunta, es una interacción muy bonita con ellos, es una interacción más, y realmente lo estamos pasando y lo estamos trabajando de la mejor manera que podemos y aprendiendo, como se dice, cada día. Y bueno, pues y sería eso todo lo que es el inicio de nuestro huerto urbano. Y nada, pues estamos ¿Dónde está? Qué guay. el huerto urbano pues está en la parte de Cuña Verde, lo que está ahí en la zona de Laguna. Ahí tenemos. Sí, no se ve, plano de la... Parque de la Cuña Verde. Sí. Está a la altura del 68 de la calle Concepción. 68. Muy bien. No. Está claro, ¿eh? De hecho, de la... Bueno, pues Y ahí están todos cordialmente invitados pues, para Sí. todo lo que sepa, yo creo que también para aportarnos ideas y conocimientos. Muy bien. Y muchas gracias. Esta iniciativa tan simpática y bonita, ¿no? Decíais que estabais aprendiendo. Yo creo que en las tres experiencias que se han presentado aquí, experiencias que se están realizando, se están construyendo todavía, todos necesitamos ir aprendiendo, todos unos de otros, ¿no? Porque nada, no es copiar algo que ya está hecho. Cualquiera, tanto del observatorio como lo mismo de Tetuán, como el huerto, se necesita ir aprendiendo, abiertos a ir aprendiendo. Y lo bonito es cómo se está abierto a esa interacción con la gente del barrio, que me imagino que será una experiencia a la larga pues muy fructífera y muy bonita, ¿no? Bueno, tenemos ahora justamente media hora, ¿verdad? Tenemos media hora para poder intercambiar ahora con la gente de la mesa, los que han participado en la mesa. Sí que deberíamos ser breves en las preguntas, exposiciones, etcétera, porque a menos cuarto tenemos que acabar. Por lo visto hay que acabar, que hay que cerrar este sitio, no hay gente por acá y tenemos que ir, ¿verdad? Bueno. Sí, yo, creo que después de la charla del otro día, que fue más teórica, viendo un poco todo el procedimiento, de dónde se originaba y demás, yo creo que llegamos a casi una parte práctica, ¿no? Y es muy importante porque es popularizar algo que, lo decía el otro día, todo el determinado activismo social y demás, estábamos despreocupados. Se hablaba del hambre, pero del hambre de una manera abstracta, ¿no? Y ahora se están poniendo cifras, se está viendo de dónde, cómo, de qué manera se está diseccionando y viendo un poquito pues la malnutrición, la desnutrición, el tema de cuáles son los orígenes y sobre todo creo que ahí empezaron a haber experiencias muy positivas para pelear esto y sobre todo quitar que sea un activo financiero y que especulen con él, que yo creo que es la gran conclusión, es decir, cómo poder pelear para que la alimentación sea algo nuestro, soberano y demás. Yo creo que desde el punto de vista de la experiencia que está haciendo Tetuán es magnífica y creo que porque hay una parte que no se puede tocar, que es el tema de los perecederos y creo que hay que extenderla resolviendo todos los problemas políticos que no son baladí y que nos va a tocar pelearlos duro, ¿no?
Pero el tema de los huertos, yo estoy muy ilusionado por la cuestión de que te liga mucho a la tierra y te liga de dónde sale. Y eso es algo muy importante. Es decir, cuando uno lo ve nacer y demás, pues se pega más. Pero es que de cara a la ciudadanía es tremenda importancia, porque rompemos la invisibilidad que tienen los de exclusión. Y se ve que se está haciendo algo productivo y dándole participación a ellos. Están como locos, muchos que pasan por allí porque quieren colaborar. Estamos un poco intentando resolver todos los temas técnicos y poniendo un poquito de orden al huerto para que puedan venir, ¿no? Y sobre todo los críos. Por eso decía algo muy importante Antonio, es que hemos dejado unos espacios pequeños para que sean de los niños nuestros y los niños del barrio. Porque esto lo que queremos es que sea algo que hablaba antes Ana, el tema colaborativo. Creemos que es súper importante que sea lo más colaborativo posible a todos los niveles, no solo nuestro, sino también de la comunidad de vecinos que está más próxima. ¿Hay una pregunta por allá? ¿No? Sí. Yo quería hacerte una pregunta, Araceli. En el observatorio, ¿qué controláis sobre banco? O sea, nosotros, por ejemplo, somos receptores de banco. Entonces, bueno, recibimos desde la RSP, recibimos fruta y verdura, que está guay, luego 3 veces al mes, pero, por ejemplo, recibimos no perecedero. Y nos encontramos con que durante el mes de junio, julio y agosto, el no perecedero es el sobrante de Kinder, el sobrante de Lin, el sobrante de absolutamente todas las casas de chocolate y de dulces que no saben qué hacer con ello en verano. Entonces vienen cantidades absolutamente insufribles de azúcares y de chocolates que no se pueden comer. Entonces yo no sé hasta qué punto tenemos ese control sobre el problema de la obesidad, encima en la gente en riesgo de exclusión y con un problema de pobreza, de todo ese excedente. O sea, nos hemos llegado a encontrar con 300 paquetes de pan de molde para 30 familias. Entonces, cosas así, o a lo mejor 10 kilos de bombones, cosas que ni aportan absolutamente nada a la alimentación, además están a corto espacio de la caducidad y que las familias tampoco pueden consumir. Bueno, turrones han llegado como 200 cajas de turrones del año pasado, de la retirada del almendro. Entonces yo no sé hasta qué punto las empresas o la campaña, que a mí me parece muy bien que las empresas donen el excedente a Banco de Alimentos, pero claro, con un control. Se trata de que la gente tiene que tener una alimentación y no ese exceso. El observatorio no tiene control sobre nada. El observatorio somos todos en este sentido, ¿no? Y somos un grupo de personas, entidades que nos interesa conocer, ¿no? ¿Qué control se puede tener en este sentido si nos fortalecemos, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante denunciarlo. Banco recibe una parte muy importante de los alimentos de los fondos europeos, otra parte de los excedentes, es decir, de lo que sobra. Y todo esto está recogido en datos. ¿Por qué no se sabe? ¿Por qué no se sabe que eso que está repartiendo Banco de Alimentos tiene tanta cantidad de azúcares que está provocando todos esos problemas, ¿no?, de sobrepeso y obesidad, ¿no? ¿Por qué no se sabe, ¿no? Yo creo que ahí todos, como formando parte de ese observatorio, ¿no? Y por eso esa invitación que hacíamos, ¿no?, a fortalecerlo, si esto se denuncia, esto es alarmante. ¿Cómo que se está repartiendo sistemáticamente productos azucarados, ¿no? Y bueno, pues no solamente eso, ¿no?, que faltan todo tipo de productos y que no es la vía óptima en ningún caso, es una salida de emergencia, ¿no? Pero de emergencia y no, desde luego, de garantía de ningún derecho, desde luego no de justicia, desde luego reproductora del modelo que precisamente está provocando esa pobreza, ese hambre y esa insuficiencia, ¿no? Entonces, esa denuncia yo creo que es la que tenemos que hacernos cargo, ¿no? Hacernos cargo precisamente de que eso se vea a dónde se lleva que no es ninguna solución, sino al contrario, que participa de las causas del problema, ¿no? Y en ese sentido, un poco Banco de Alimentos con el observatorio todavía no hemos entrado en contacto. Hemos entrado en contacto con Cáritas, intentaremos ver qué se puede hacer, pero banco es banco, ¿no? Sí, bueno, una primera pregunta sería para Araceli, que sería un poco repreguntarle la propuesta que ha hecho un poco al final de coordinación entre todos.
sería si habéis pensado un poco, habéis lanzado algún tipo de propuestas para saber cómo los diversos grupos o movimientos sociales pueden ponerse en contacto con el observatorio para ofrecer o compartir tanto información como reflexiones como líneas, porque parece ser que es un observatorio abierto, que se quiere que se participe, etcétera, pero ¿cómo se pueden implicar los movimientos? O sea, ¿hay alguna vía ya establecida y tal? Bueno, esa sería una pregunta. Luego, con respecto al tema de Tetuán, a mí me gustaría un poco también, si quisierais ampliar un poco la última parte que habéis comentado, porque ya la vez anterior comentasteis un poco el tema. Por supuesto, felicitaros la constancia de 3 o 4 años en seguir con todos estos temas, ¿no? Eso, por supuesto. Se ve que la Administración pues da los bandazos que da, y dependiendo de la coyuntura va a ser más o menos propicia, pero habéis comentado una última parte que a mí me parece muy interesante, que es el tema como de nuevos actores que se van acercando y que ni siquiera estaban previstos inicialmente. Y habéis comentado una serie de ellos. Bueno, entonces yo diría que si esa última parte la tenéis ya un poquito más o menos pensada, o cómo os estáis coordinando, o qué propuestas veis nuevas o líneas que se abren de trabajo, etcétera, en esta línea. Y con respecto un poco al tema de la red, bueno, pues también felicitar un poco que se haya puesto en marcha realmente una iniciativa nueva. La sesión que viene va a haber también otro huerto urbano, y además yo creo que en la sesión que viene va a haber también el tema de grupos de consumo, que yo creo que sería un tema muy importante para que los huertos urbanos no queden tampoco como aislados en sí mismos, aunque esté en la red de huertos y tal, pero yo creo que las iniciativas de grupos de consumo ciudadano pueden ser también una cuestión que se incardine y que dé como muchas posibilidades nuevas, ¿no? Bueno, lo único es animar a repensar, que yo creo que es lo que pueden tener estas jornadas, de poner movimientos distintos, un poco como en la plataforma de poder hacer cosas conjuntamente, ¿no? Muy rápidamente, para que haya la plataforma, perdón, el observatorio es algo que se está generando, ¿no? Y en ese sentido, pues también con esos balbuceos, ¿no? Esos balbuceos de cómo nos juntamos, cómo podemos coordinarnos, estamos en estado balbuciente, no balbuciente, pero con energía. Vamos contactando con algunas entidades, vamos viendo de qué datos podemos disponer. Agradecemos tanto la organización de este tipo de jornadas y conferencias, porque precisamente permiten eso, ¿no? Presentarlo y decir, ¡jo!, que necesitamos fuerza, ¿no? Que necesitamos fuerza, necesitamos mucha fuerza, ¿no? Y en ese sentido, todos vosotros que estáis en esto, necesitamos vuestra fuerza, ¿no? Necesitamos que todos nos alimentemos, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuáles son las vías un poco para ponerse en contacto con nosotros? Por lo pronto es una iniciativa tan primera, podemos decir, que estamos trabajando, nos reunimos, pero tenemos nuestros correos electrónicos, ¿no? Y nuestros correos electrónicos, y bueno, pues dentro de poco pues intentaremos poner en marcha un espacio en la web para que se vea, ¿no? Pero sí que os agradeceríamos tremendamente, en ese sentido, ideas, ¿no? Para continuar avanzando, porque esto está germinando, ¿no? Toda idea es bienvenida, y además la pregunta muy pertinente, porque yo creo que la próxima reunión del observatorio pues será uno de los elementos a tratar, ¿no? Yo creo, me imagino que puede ser una cosa muy interesante a considerar, ¿no? Sí, yo creo que la plataforma de la Carta contra el Hambre, ahí está un poco la referencia, ¿no? Se puede entrar en contacto, y sería importantísimo el que, como dice Araceli, el ir implicando movimientos, grupos, etcétera, porque esto se necesita crear una base social fuerte para poderlo llevar adelante, ¿no? Ángel. Vamos a ver. Que sí. Venga. Antes he aludido a los 4 huertos urbanos que hay en el distrito de Tetuán. Luego hay una serie de iniciativas de consumo de productos ecológicos, en concreto Ecosol, La Colmena, Corazón de Melón. Hay cooperativas también como La Osa, grupos como ReFood,
Luego hay un grupo muy interesante, que todos muy pequeños, ¿no?, que se llama Tetuán, Te estoy poniendo verde, que justamente de lo que tratan es de fomentar los huertos y los jardines y las terrazas con plantas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos grupos, curiosamente, han conectado con nosotros, con la Comisión de Alimentación, y se han inscrito en la Comisión de Alimentación a raíz de otra cosa, que ha sido el diagnóstico sobre la convivencia en Tetuán. Es un diagnóstico que llevamos trabajando 2 años, que está ahora dando el último paso. Ya hemos tenido 5 grandes asambleas generales con mucha gente participando y aportando sus críticas, etcétera, etcétera, a los borradores que iba preparando la comisión. Y en ese diagnóstico, en un apartado general que eran relaciones de vecindad, pues un apartado era el barrio como espacio de encuentros. Entonces se van destacando los lugares donde hay encuentros. Y claro, uno de ellos justamente era parques, jardines y huertos urbanos. Y claro, ahí entramos en conexión con ellos, les planteamos lo que se estaba haciendo, lo que hacían, etcétera, etcétera, participaron en el análisis de la convivencia, etcétera, etcétera, y ha sido la vía por la que han entrado esta serie de grupos. Estos grupos, el punto final ha sido lo que antes dije. En el acto de configuración del Foro Local de Tetuán, que se ha tenido, yo creo que un poco a regañadientes, pero porque no tenían más remedio, porque es una cosa oficial. Hasta que no lo rechacen oficialmente desde el ayuntamiento, tienen que cumplir eso que fue una norma establecida en la gestión anterior, etcétera, ¿no? Entonces tuvo lugar el acto de constitución y se crearon un conjunto de mesas en Tetuán. Y una de ellas, que se denomina la mesa de alimentación, hay por aquí, mira, una persona, ¿no? Una persona. Sí, perdona, me alegro mucho, ¿no? Bueno, pues ahí, pues una serie de grupos de estos se pusieron de acuerdo para crear una mesa y poder tener una incidencia directa en lo que es la Junta y en las decisiones de la Junta en relación a todos estos temas. Y también han conectado con la Comisión de Alimentación, por el tema del derecho a alimentación, que también les preocupa, para ver si podemos hacer algo de fuerza desde ahí. Entonces, ahora mismo están previstas 2 encuentros. Uno, la próxima reunión de la Comisión de Alimentación el lunes, donde ellos van a acudir, y luego a mediados de febrero, todavía no sé si el día está fijado, porque se ha hecho uno de esos, ¿cómo se llaman esas cosas que se hacen? Para ver qué día pilla mejor, a mediados de febrero, de marzo, donde se va, por así decir, a poner en marcha esa nueva mesa de alimentación. Hola. Bueno, en primer lugar, agradecer a toda la mesa sus intervenciones. Han sido un ejemplo de experiencias prácticas de por dónde pueden ir los tiros entre los movimientos sociales. A Araceli le quería preguntar un poco en la línea de lo que ha comentado Miguel Ángel. ¿Cómo se puede contactar con vosotros? ¿Cuándo y dónde va a ser la próxima reunión? Y si hay posibilidad de suscribirse a vuestro grupo. Eso, uno. Para los compas de Tetuán, en una de las diapositivas habéis dado un dato que me parece estremecedor, un dato económico. Según he podido leer, a lo mejor me equivoco, 78 millones de euros, más o menos, sería lo necesario para acabar con el hambre en Madrid. Me parece una cifra ridícula dentro del presupuesto del Ayuntamiento de Madrid. ¿Por qué no se acaba con el hambre en Madrid con esas cifras? Nada más. Gracias. ¿Ya? Se oye, ¿no? Bueno, yo me llamo Mónica y, como decía Carlos, estuve en la constitución del foro local, bueno, de la mesa de alimentación dentro del foro local de Tetuán. Y bueno, me alegra mucho estar aquí.
ya desde el otro día, ¿no? Me gustó mucho ver que esa idea así un poco que había empezado a germinar en las cabezas de bastantes personas en Tetuán, aquí se corroboraba también, ¿no? La necesidad de, como dos campos que aparentemente han estado muy alejados, que es por un lado el derecho a la alimentación y por otro lado el mundo de la agroecología, ¿no? Es como que eran dos mundos un poco apartes. Si perteneces a un grupo de consumo es que tienes ya bastantes necesidades resueltas, ¿no? A nivel económico me refiero, no puede acceder todo el mundo, a nivel económico me refiero. Y entonces me pareció muy bonito ver como que son dos caras en realidad de la misma moneda y que es verdad, o sea, que el sistema en el que vivimos está planteado para que un montón de gente se quede fuera y no pueda ni comer, y la forma de producir y de respetar o no la tierra tiene mucho que ver con eso. Entonces, un poco desde Tetuán, yo creo que es que si estáis balbuceando, nosotros todavía estamos naciendo, casi saliendo un poquito. Si habíamos eso, como nos surgía la idea como de que todos estos proyectos están muy atomizados, ¿no? Los grupos de consumo así somos 4, pero cada uno es que casi ni nos conocemos, ¿no? Ahora la cooperativa está de la OSA, una cooperativa de consumo. Está todo el trabajo que lleváis haciendo, vamos, admirable, ¿no? En la Comisión por el Derecho a la Alimentación. Bueno, yo os admiro por la constancia, ¿no? Y lo difícil que es mantener relaciones muchas veces con la administración. Y por otro lado, los huertos urbanos, que el otro día me decían los de los huertos, pero no somos de alimentación, ¿no? Es que estaremos en medio ambiente, en urbanismo, ¿no? Y era como, bueno, no sé, porque depende cómo lo mires, también puedes solucionar problemas de alimentación, ¿no? Entonces yo creo que estamos ahí como empezando a ver, como sobre todo a conocernos, ¿no? Y ver que es que me parece que es la clave, ver qué cosas que ya se están haciendo, cómo nos ponemos en contacto, cómo cooperamos, qué músculo social, ¿no? También puede salir de esto. Entonces, un poco como abrir esta puerta a ver qué sale, ¿sabes? No sé. Aunque sea, no sé si dentro del foro local, que claro que es un interlocutor, no sé si muy abierto, la verdad, él ya sabemos, o ya también de la iniciativa ya de esta, ¿no? Y para mí creo que es una inspiración, ¿no? El haber venido aquí y el ver que efectivamente que eso, ¿no? Que vivimos en el mismo barrio y que yo creo que estamos empezando a conocernos un poco entre nosotras. Así que nada, bueno, solo eso. Gracias. Muy bien. ¿Queréis responder? Yo decir que la iniciativa de la plataforma Carta contra el Hambre es un ejemplo para todas y para todos. Quiero decir, ahí se aunaron 40 asociaciones que estaban con intereses comunes, ¿no? Y en ese sentido, pues estos espacios precisamente se convierten en esos espacios que nos permiten coordinar energías, que nos permiten conocer, ¿no? Qué es lo que se está poniendo en marcha y darnos cuenta muchas veces de que estamos en lo mismo, ¿no? El movimiento agroecológico que decían antes y toda la trayectoria y toda la tradición de lucha contra la exclusión social, ¿no? Ese encuentro es muy productivo y muy necesario. Y el momento en el que estamos ahora mismo necesitamos músculo. No lo decía el otro día Joserra y a mí en ese sentido lo hemos comentado en muchas ocasiones. Pues a lo mejor no prosperó la ILM en su momento, que es mucho decir, ¿eh? Una ILM que casi sale adelante y que no salió adelante por un voto, en este sentido. ¿Por qué no? Si conseguimos coordinación, si conseguimos en ese sentido que se vea y que se unifique como una necesidad conjunta de muchos grupos desde muchas posiciones y en este momento en el que, bueno, pues hay una interlocución que necesariamente tiene que estar abierta y que además los temas de alimentación son temas que consiguen silenciar a la derecha. Eso es muy importante, silenciar a la derecha, porque les deja sin argumentos, porque les silencia, bueno, pues ¿qué argumentos dieron para ponerse en contra de la ILM? Que no había datos. Podía haber sido otro, quiero decir, o sea, que daba igual, no iban a apoyarlo, ¿no? Pero los argumentos que se manejaron en aquel momento es que no se conocía cuál era la problemática, ¿no? En este sentido, necesitamos no solo conocer más, necesitamos aunar esfuerzos, ¿no? Y tantos esfuerzos tan bonitos, con tanta implicación para lo que es la comunidad, ¿no? Lo que es esa capacidad de entretejer precisamente la vida con la tierra, con la política, ¿no? En ese sentido, bueno, pues estamos en ello. ¿Dónde contactar?
en ese sentido, todas aquellas personas que tengan interés, pues ahora al final de este encuentro pues nos damos el correo electrónico para convocaros, ¿no? En ese sentido, cuando la próxima reunión que tenemos, la tenemos el día 3, ¿no? Es el día 3, ¿no? En ese sentido, bueno, pues muchas gracias por el interés, pero en ese sentido se necesita ese músculo y puede ser el momento, ¿no? Puede ser el momento. La única pregunta que quedaba por contestar era el tema del dato, ¿no? que preguntaba sobre los 78 millones de euros. Yo creo que fue un dato que se sacó en la primera carta contra el hambre, en la primera conferencia de la Carta Abierta contra el Hambre, y fue una estimación hecha a partir del número de personas en pobreza severa en ese momento en la ciudad de Madrid, en un momento en el que no teníamos ningún dato, ¿no? No había ningún dato de cuál era el número de personas aproximadamente que podían estar en una situación de hambre o, más grande, de inseguridad alimentaria, y la aproximación era a partir de los datos de pobreza severa. Que en ese momento, yo me acuerdo además que Gonzo fue el periodista que estuvo ahí como moderando la sesión, ¿verdad? Y que hacía como la similitud, que a mí es un ejemplo que luego se me ha quedado mucho, que es, en ese momento era como tener a toda la ciudad, una parte importante de la ciudad de Valladolid entera en la Comunidad de Madrid, pasando hambre o en una situación muy difícil en torno a alimentos, ¿no? O sea, como que, bueno, eso... Fue una estimación que se hizo muy a la baja. Yo recuerdo que lo estuvimos considerando y se hizo esa estimación porque queríamos poner un número. Pero yo ahora diría, con los datos que tenemos, que si hablamos de en torno a 200.000 personas que tienen necesidad de apoyo alimentario, y seguramente me quedo corto, habría que calcular como mínimo 5 o 6 euros día, según los estudios que hicimos en Tetuán, en los mercados, para ver lo que era necesario de alimentación básica en una media de una persona adulta normal, con el asesoramiento de una endocrinóloga muy competente. Entonces, eso significaría, si hay 200.000 personas y lo multiplicamos por 1.000 euros año, que sería un poco 365 días por 5, bueno, todavía es más, ¿no? Es más de 1.000, ¿no? ¿Cuánto es más de 1.000? Bueno, pues estaríamos hablando de, si son, ¿cuánto saldría? Yo había calculado 200 millones, pero a lo mejor son 300 millones. O sea, entre 200 y 300 millones seguramente podríamos cubrir las necesidades de alimentación básicas. Aún así, 200, 300 millones es una miseria. El Ayuntamiento de Madrid tiene de presupuesto 17.000 millones. Y bueno, el PIB de Madrid supera los 200.000 millones. Entonces, claro, son pizcas. Lo que pasa es que aquí te enfrentas con un problema que es un problema estructural. Perdonad que yo siempre me pongo un poco así cuando se habla de estos temas, que es un problema estructural gordísimo. Y es el problema de la desigualdad brutal en rentas y en riqueza, y sobre todo en riqueza. Los pobres cada vez tienen menos y cada vez tienen más deudas. Lo que hace, por ejemplo, doy un dato solo sacado del Banco de España, de la última encuesta financiera de las familias, la cuarta parte de las familias en España más pobre, o sea, la cuarta parte más pobre, la mayoría, en torno al 70%, viven de alquiler. Y lo que les supone el alquiler, que son más de 20.000 millones de euros, supone más, bueno, en torno a la cuarta parte de la renta que producen al cabo del año. Es decir, que tienen que dedicar la cuarta parte a pagar el alquiler a los sectores más ricos y enriquecidos. Porque se habla mucho de las socimis, de las nuevas formas de vivienda, que es verdad, pero el sujeto fundamental del alquiler de la vivienda es el propietario particular. Sí hay propietarios que tienen 30 casas, pero lo normal es el propietario que tiene una casa, 2 casas, 3 casas. Y la mayoría de la gente acomodada no solo tiene casa en propiedad, sino que tiene segundas y terceras viviendas, una parte de las cuales dedica al alquiler. Entonces, por esta vía se va de la renta de los pobres a la riqueza de los ricos, mogollón de dinero. Bueno, esto es un problema estructural, pero que está como a la base de muchas de estas cosas que estamos hablando. Bueno, pues parece que no hay más preguntas. Ah, sí, una. Pues me inquieta un poco lo de la fragmentación, que ya se ha tocado como en 2 ocasiones,
Y bueno, yo les comento que estoy asistiendo a unos encuentros en la Casa Encendida. Está muy interesante, ha comenzado el 24 de enero hasta el 27 de marzo, titulado Agroecología, Soberanía Alimentaria, Agricultura Urbana y Cooperación Desarrollo Rural. Se están haciendo los viernes a las 7 de la noche y bueno, los martes también hay algunas reflexiones. Ayer estuvo Enrique Lleves, que es el periodista, director de la FAO, y dentro de 15 días estará un filósofo español llamado Víctor Gómez. Y bueno, también hay una inquietud frente a lo que decía Araceli, bueno, sobre esta cuestión del hambre, pero también en la Casa Encendida hay un taller titulado Feria Sosteniblemente 2020, ¿no? Y es curioso que también es un asunto de educación, ¿no? Porque dice que en un día hay un título de un taller que dice Párate y piensa, ¿no? Trucos, consejos para evitar el desperdicio de alimentos, ¿sí? Y se dicta especialmente, es un taller para familias, ¿no? Entonces fíjate que hay como esos dos contrastes, ¿no? El hambre, pero también contrastado con este desperdicio de alimentos, que es bastante, pues, escandaloso, ¿no? Bien, pues creo que hemos llegado al final, ¿verdad? Me dejas un momento la palabra y te dejo. Un momento. Aprovechando que tengo el micrófono, quería darles las gracias a todas y a todos por su presencia hoy. Llevamos ya 2 jornadas de justicia alimentaria muy interesantes. Los que habéis venido a las 2 estáis viendo cómo esto se anima. El primer día cultivamos soberanía alimentaria. Hoy está germinando, pero la semana que viene, que os invito, por favor, no la perdáis, vamos a cosechar ya las experiencias. Y vamos a hablar, como dijo antes Miguel Ángel, de un huerto urbano, de los grupos de consumo y de una de las cosas que a mí me parecen más interesantes de todas las que se va a hablar por la parte que me toca, que son los comedores escolares, ¿vale? Es importante que nuestros niños coman de forma sana y saludable. Vamos a hablar de las experiencias del comedor de FUEM, del Colegio Lourdes. Va a venir una persona y va a hablar de nuestra experiencia porque creemos que es necesario alimentar otros modelos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues creo hay que agradecer la asistencia y la atención que habéis prestado. Agradecemos sobre todo a los que han participado en la mesa, Antonio, Carmen, Araceli, Ana y Carlos, y a todos ustedes. Realmente moderar una mesa así pues es muy fácil, es muy fácil. Así es que muchas gracias por la atención y que hagamos que todas estas propuestas que van saliendo, estas alternativas, que se vayan consolidando. Es importante porque así vamos creando una red importante dentro de la sociedad. Muchas gracias y buenas noches.